Usted nos ha abierto de par en par las puertas de su vida. Cuéntenos ahora cómo se encontró con el Oriente. Digamos que en un recorrido por mi camino que me llevó hasta un cartel publicitario de la famosa meditación trascendental. A decir verdad, lo que me atrajo no fue el rostro de un hindú de largos cabellos entrecanos, sino la propuesta de una técnica que permitía entrar en unos niveles de conciencia más profundos. Al no haber encontrado respuesta a mis interrogantes y a mis aspiraciones en los grandes debates filosóficos y políticos de aquel tiempo. ¿Desde cuándo estaba usted en búsqueda? Digamos que desde la adolescencia, pero no se trataba de un comienzo total. Viví en plan de búsqueda bajo el horizonte de una experiencia religiosa muy intensa, digamos que a lo largo de toda mi niñez. ¿Transcurrió esta en un contexto cristiano? Exactamente, he tenido la suerte de recibir no solo el bautismo, sino también una sólida educación cristiana y de tener el modelo de una madre practicante. Papá era creyente, pero hasta más tarde no vivirá. Díganos unas palabras sobre su familia. Mi padre ejercía el oficio de cantero que había aprendido de su padre. Se llama José. Es probable que el esposo de la Virgen María ejerciese también esa profesión artesanal, pues el término tectonos con que se designa ese oficio en el Evangelio incluye cualquier transformación de cuerpos duros, trabajo con hierro, herrero o cerrajero, con piedra, albañil, cantero, o con madera, carpintero, carretero o enconfirador. Durante toda mi niñez solo veía a mi padre los fines de semana, pues trabajaba con mi abuelo en otra ciudad. Mis padres se casaron relativamente tarde, pues su proyecto de vida se había visto retrasado por causa de la guerra. Por eso, solo tuvieron 2 hijos, mi hermana, que me saca 1 año, y yo. Mi madre era maestra, pero dejó la enseñanza al nacer. Siguió dando algunas clases particulares para llegar a fin de mes. El oficio de cantero, aunque era muy duro, no enriquecía a nadie. La situación cambió unos años más tarde, cuando mi padre se pudo instalar por su cuenta en nuestra ciudad. Gracias a su temple en el trabajo y a su tenacidad, logró ofrecernos un buen nivel de vida que nos permitió, a mi hermana y a mí, hacer estudios universitarios. Mamá era aquella mujer admirable que describe el libro de los Proverbios. Una mujer hacendosa vale mucho más que los corales. Todavía de noche se levanta para dar la razón a sus criados. Se ciñe la cintura con firmeza y despliega la fuerza de sus brazos, y aún de noche no se apaga su lámpara. Abre la boca juiciosamente y su lengua enseña con bondad. Vigila las andanzas de sus criados, no come su pan de balde. Quiero añadir que mi madre era una mujer de oración, pero sin hacer ostentación, como el trasfondo constante de una vida entregada por entero. Ella nos enseñó a volvernos hacia Dios, a descubrir su presencia y a dirigirnos a Él. Ella nos inició también en la vida sacramental, a la que ella era fiel, a pesar de las jornadas agotadoras. Para completar la descripción del círculo familiar, tengo que mencionar también a mi tío, el hermano de mi madre, quien se casó ya muy mayor y durante toda mi niñez y mi adolescencia vivió con nosotros en casa. Era profesor de física y su influjo fue sin duda decisivo en la elección de la orientación profesional de mi hermana
y de la mía propia. Ella estudió también física y yo me orienté hacia la química. ¿Habla usted de una experiencia religiosa durante su niñez? Me refería a la relación tan bella, tan profunda y a la vez tan sencilla que me unía a mi Señor durante los años de mi niñez. Parafraseando al santo cura de Ars, cuando habla de la Virgen María, yo podría decir que amaba al Señor en su presencia real, antes incluso de saber lo que significaba la transubstanciación. Mis recuerdos más bellos y más intensos de la niñez se sitúan en esas confidencias ante el sagrario que constituían mi mayor alegría. Tuve la dicha de hacer la primera comunión a los 5 años, y aquel encuentro sigue siendo para mí como una profunda quemadura. Me gustaba ayudar en misa y me sentía de tal forma embargado por la grandeza del misterio que se desarrollaba ante mí, que a veces me olvidaba de tocar la campanilla. De esta época data la primera llamada al sacerdocio, pero, ay, el amigo de confianza con quien compartí este deseo no supo acoger esa confidencia. Su silencio me dejó perplejo y decidí olvidarme de todo eso. ¿No persistió la llamada? Digamos que quedó enterrada. Poco después iban a planteárseme nuevas y urgentes preguntas que harían pasar a un segundo plano el tema de la vocación. Entré en la época difícil de la adolescencia, había que entablar nuevas relaciones con los demás, conmigo mismo y por supuesto con Dios. ¿Qué lugar debía ocupar Él en esa vida que se me abría ante mí y de la que de golpe me sentía responsable? Era el maestro absoluto bajo cuya mirada la libertad no era más que una cruel ilusión. Era un rival celoso que ha de pagar muy caros los momentos de alegría que se le robaban. Era el padre castrador que no nos deja vivir ni afirmarnos a nosotros mismos. Pues bien, me debatía interiormente entre la experiencia que había vivido de un Dios cercano, tierno y misericordioso, y los fantasmas de una conciencia culpabilizada por sus superegos. No encontré en mi camino un oído y un corazón atentos que hubiesen podido ayudarme a discernir los espíritus que me agitaban, para usar el lenguaje ignaciano. Y así, mis fuerzas poco a poco se fueron agotando, ya no me atrevía a echarme confiado en brazos de mi Dios, y sin embargo, no podía desprenderme de Él. Recuerdo que, al volver del instituto, entraba furtivamente en la iglesia y me quedaba ahí un buen rato, allá hasta el fondo, escondido detrás de una columna, contemplando el sagrario, donde latía el corazón de aquel a quien amaba, pero al que me sentía indigno de acercarme. Poco a poco, cansado de esa lucha desigual y sin salida, mi fe se fue debilitando y mi práctica se convirtió en la expresión de una religiosidad un tanto mágica o supersticiosa, con la que intentaba ganarme a un Dios que se había vuelto lejano porque yo no me atrevía ya a acercarme a Él. ¿Qué edad tenía usted? Debía de tener entre 16 y 17 años. Había acabado el bachillerato a los 15 años y acababa de matricularme en la universidad en la rama de ciencias. Además, había cambiado de lengua, pasando del instituto en francés a la Universidad de Gand en flamenco. Era todo un desafío que me exigió una entrega total y me llevó a distraerme en sentido pascaliano, digamos, de aquella preocupación teológica. Ese alejamiento se vio por lo demás fuertemente acelerado al encararme con las corrientes estructuralistas y con los filósofos de la sospecha. Ya sabemos a quién nos referimos: Marx, Freud, Nietzsche
omnipresentes aunque nadie los nombrase en los ambientes universitarios, pero siempre ahí. Al no tener una formación filosófica, apenas se tenía argumentos de oponer a esas ideas reduccionistas, pero poco a poco llegué a la conclusión de que para asumir plenamente mi humanidad y vivir de manera responsable, tenía que soltar las muletas de la religión. El momento de la ruptura llegó un año después, un domingo por la mañana, cuando decidí no volver más a misa. ¿Hasta entonces practicaba usted de forma regular? Sí, tenía necesidad de ese encuentro con el Dios vivo que me hacía vivir. Puede parecer contradictorio, pero incluso durante el periodo difícil del cambio, la Eucaristía seguía siendo para mí un momento intenso en el que me abría al misterio que daba sentido a mi vida. Por eso, la ruptura fue un verdadero desgarrón. ¿Hubo un antes y un después? Creo que sí, pero me parecía que ese era el precio de la libertad. Necesité muchos años de búsqueda para descubrir que, por el contrario, la verdadera libertad consiste en ser totalmente de Dios, el único que es verdadera y absolutamente libre, porque Él no es más que amor, solamente amor, don de sí para siempre. Será más tarde, en un segundo encuentro con el Señor Jesús, cuando descubra ese camino de verdadera libertad y de vida. De momento, me fui hundiendo más bien en el claroscuro de la autonomía, del libre albedrío, ese sueño prometeico del hombre que pretende decidir por sí mismo sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿Puede usted matizar esa distinción que acaba de hacer? Creo que la libertad original, la que el hombre recibió de su Creador en la mañana del Génesis, consiste en la espontaneidad para el bien. Todos los árboles del jardín fueron creados para él, incluso el árbol de la vida colocado en medio del jardín. Sin embargo, la mujer y el hombre, seducidos por las palabras embusteras del tentador, tenderán la mano hacia ese misterioso árbol de conocer el bien y el mal, que lleva a la muerte a quien come de él. El hombre no está predeterminado para el bien, pues eso excluiría incluso la libre adhesión a la propuesta divina. Tiene, pues, posibilidad real de elegir hacer su vida sin Dios, decidiendo por sí mismo sobre el valor de las cosas y prefiriendo experimentar las diversas posibilidades que se le ofrecen en vez de dejarse guiar por la sabiduría de su Creador. Así, la libertad se rebaja quedándose en libre albedrío. Cuando el hombre decide hacer su camino sin Dios, pese a Dios, incluso contra Dios, activando esa asombrosa posibilidad que posee para destruirse o construirse a sí mismo. ¿Intentó usted liberarse de las normas morales? Estamos en la década de los 60. No es la autoridad moral la única que se pone en tela de juicio, sino cualquier forma de autoridad, ya sea política, civil, moral o religiosa. Al participar en ese gran movimiento cultural y social, yo pretendía liberarme de todos los valores posibles, tradicionales, normales, y a la vez colmar mi sed de absoluto con una serie de compromisos humanos: la investigación científica, el compromiso político y social, la participación en movimientos estudiantiles. Pero no sirvió de nada. No encontraba remedio para mi vacío interior. ¿Y entonces se dirigió a las espiritualidades orientales? No de inmediato. Yo no era feliz, aunque lo tenía todo para hacerlo. Tenía juventud, bien pronto una interesante situación como investigador, digamos un porvenir prometedor.
pero ya no gozaba de aquella felicidad que había conocido antes de romper la alianza con mi Dios. En el Evangelio de San Juan se dice, hablando de Judas, Judas salió. Esto después de su traición. Era de noche. Eso fue lo que yo viví. Desde que abandoné la presencia de aquel que era la luz de los hombres, me encontré en la noche. Naturalmente, solo de mí dependía el salir de esa situación, volviendo junto al Señor, pero yo me dejaba llevar por una especie de embriaguez, el orgullo del hombre sin Dios que, por el mero hecho de serlo, quiere ocupar su lugar y ser igual. Tuve que sufrir el desamparo de esa ilusión para volver sobre mis pasos y reconocer que, sin trascendencia, mi vida no tenía sentido. Era cruelmente consciente de que yo no podía en absoluto ser para mí mismo mi propio fundamento, ni darme a mí mismo la razón de mi existir. Eso me parecía una pretensión ridícula ante la evidencia de mi existencia individual. Tampoco podía conformarme con la visión del existencialismo ateo, según la cual el hombre no es más que una pasión inútil, alguien lanzado a la existencia partiendo de un origen desconocido y destinado a una muerte ineludible en la que se desvanecerán definitivamente todos sus ideales. Pero la rebelión contra esa condición inhumana me parecía igual de absurda que la aceptación de la misma, y si carente ya de argumentos opté por poner en duda el axioma fundamental, a saber la no existencia de Dios, y volver a salir en su busca. Pero digamos que ese doloroso itinerario interior durará largos años. ¿Por qué no volvió a la religión de su niñez? Esa es para mí una pregunta aún sin responder. Creo que fui arrastrado a pesar mío por el gran movimiento contestatario de la época. Que yo recuerde, no pensé en volver a entrar en contacto con la iglesia cristiana. Me parecía relegada a la galería de los vestigios del pasado, al museo de las religiones. Había, sí, un Cristo en el aire, pero era el Jesucristo superstar del movimiento hippie, en el que yo no encontraba ni el menor eco de experiencia anterior. En este estado interior de inquietud metafísica, mi atención se sintió atraída por el famoso cartel del que hablábamos hace unos momentos y que me llevó a una reunión de información sobre la meditación que en él se proponía. ¿Dónde tuvo lugar esa reunión? Siguiendo el esquema habitual, la reunión estaba dirigida por lo que se llama un iniciador, en mi caso una iniciadora, que pega unos carteles e invita a los interesados a reconocerse en uno concreto. Éramos una docena de personas y se nos recibió en la sala de estar de una residencia de estudiantes. ¿Con qué estado de ánimo siguió usted la exposición? Debo confesar que aquellas largas exposiciones estereotipadas sobre los diversos estados de conciencia y las utilidades de meditación y trascendental no me entusiasmaron mayormente. Era evidente a todas luces que la joven que nos dirigía la palabra había aprendido la lección de memoria y consultaba asiduamente los puntos del prontuario que tenía delante. Más aún, se daba unos aires de gurú inspirado que me producían dentera, así que no pude resistir la tentación de hacerle algunas preguntas embarazosas, lo cual, a decir verdad, no era nada difícil. Lo único que conseguí fue la clásica respuesta estereotipada: hay cosas que no pueden explicarse, hay que experimentarlas. Hablando en plata,
Todo es cuestión de nivel de conciencia y en el nivel en que usted se encuentra no puede comprender. Es natural. Eso puede parecer una fácil escapatoria, pero es un procedimiento que ha vuelto a encontrar un gran número de coloquios de este tipo. Recuerdo que me quedé impresionado por una joven cristiana preocupada por saber si todo eso no sería una especie de ombliguismo. Y como argumentaba partiendo del Evangelio, obtuvo otra respuesta clásica. La técnica que nosotros proponemos no tiene nada que ver con lo religioso, solo da la posibilidad de alcanzar unos estados de conciencia más profundos y por tanto más propicios para la experiencia de una religión como la vuestra. Al practicar la meditación trascendental, uno no cambia de religión, sino que se da a sí mismo los medios para vivir mejor la suya. Esa fue la respuesta que me dieron. ¿Cómo terminó aquella sesión nocturna? Digamos que terminó en ciertas palabras. Digamos que fue como una tímida invitación de la iniciadora a una segunda reunión de profundización y se quedó totalmente extrañada de verme en ella, después de mis intervenciones más bien críticas de la primera noche. En cambio, no volví a ver a la joven cristiana. A decir verdad, yo quería vivir la experiencia de esos estados modificados de conciencia, así que tenía que soportar toda aquella palabrería introductoria. Aquel segundo encuentro buscaba en primer lugar prepararnos para el rito de iniciación, y así, esa noche se nos dijo que íbamos a recibir un mantra, es decir, una palabra cuyo significado no tiene, en principio, ninguna importancia, pero el que se daba por sentado que poseía un valor vibratorio muy especial. Ese mantra estrictamente personal debía discernirlo el iniciador en una entrevista después de dicha reunión. Está prohibido revelar el propósito del mantra a nadie. El iniciador ha recibido del maestro en persona, hablamos de Maharishi, el conocimiento que le permite elegirlo. En realidad, lo único que hace dicho Maharishi es transmitir a los iniciadores una lista de sílabas simplemente para distribuirlas, de acuerdo a la edad del candidato. Dicho de otra manera, la misteriosa entrevista durante la cual el iniciador hace un montón de preguntas para llegar al discernimiento del mantra no es más que un montaje para cubrir la trivialidad del criterio de esa elección. Todo eso no es más que pura manipulación psicológica en orden a crear una atmósfera que prepara para la ceremonia litúrgica durante cual se transmitirá el famoso mantra. Te